En este episodio de Phoenix Inspiring Talks volamos hasta Chile, un país que, por cierto, tengo en mi lista de pendientes de visitar. Y hoy se acerca por esta ventanita de inspiración mi queridísima Pilar Valenzuela. Ella, bueno, es de humor alegre, se le pueden confiar misiones delicadas y sabe apreciar los actos ajenos. Y eso no es que lo diga yo, aunque también podría decirlo del tiempo que la conozco, sino que eso ya se lo decía su profe cuando ella tenía 10 años. O sea que Pilar ya apuntaba maneras desde chica, ¿no? Que es, bueno, pues una mujer súper inspiradora, ahora emprendedora, nos contará un poquito cuál ha sido su proceso. Ella es consultora de innovación y financiamiento y bueno, pues yo que he trabajado con ella durante un tiempo, la definiría como la mejor amiga del Excel. O sea, le encantan y se le dan de maravilla todos los datos, las tablas. Y entonces, bueno, pues para mí es un placer enorme cruzar el charco hasta Chile y tenerte en este espacio, Pilar. Bienvenida. Muchas gracias, Ana, gracias por esa linda presentación, por conectar también con un poquito de lo que es mi historia desde la niñez y con lo que uno va conectando con el tiempo. También muy contenta de haber compartido un espacio súper bonito que tuvimos de trabajo casi por 2 años, así que mil gracias por brindarme también esta ventana y poder compartir ya muchas veces, pero hoy ya en tu podcast desde el otro lado del charco con Chile. Genial. Oye, ¿tú te reconoces? Hay veces que cuando echamos la vista atrás, por ejemplo, con esta descripción que yo la he sacado de un post de LinkedIn que tú has subido hace un tiempo, cuando tú echas la vista atrás, ¿tú te reconoces así? O sea, ¿cómo es tu percepción de ahora de la Pilar de hace varios años? Algunas cosas sí, yo creo que hay cosas que son de mi esencia. Yo siempre he sido muy risueña, todas mis fotos salen, todos mis dientes, como que esas cosas eran muy características de mí. Pero darme cuenta que cuando encontré esa ficha fue muy bonito, porque estaba ordenando cosas antiguas en la casa de mi mamá y me encuentro esta ficha firmada por mi profesora del año 99 y dije, qué bonito la descripción que ella hace de mí, porque eso no me lo preguntó, no lo inventó, era lo que ella vio de todos esos años que yo ya llevaba en el colegio y ella siendo mi profesora jefe. Tengo un recuerdo muy bonito de ella también porque a mí me gusta mucho la lectura. Cuando chica creo que leía más que ahora, siento que ahora me falta todavía potenciar un poquito más. Y ella me regaló un libro y lo tengo su libro con una dedicatoria. Entonces, me reconozco en algunos aspectos, pero en otros como que cuesta. Me llamó mucho la atención leer esto que decía de se le pueden encomendar Misiones delicadas, misiones, misiones misiones. delicadas. Sí, eso como esa palabra precisa fue como, wow. Y siempre ha sido así, desde mi rol laboral, personal, como a mí me dicen que es secreto, y para mí es secreto, y después a veces me dicen, ¿y por qué no me contaste? No, si era secreto, yo no podía contar hasta que la otra persona te cuente, como que para mí eso es tan fundamental y creo que sí forma parte de la esencia y de los valores de mí como persona, como me he criado también. Qué bonito es saber lo que piensan las personas que nos rodean de una misma, ¿no? De nosotras, porque hay veces que nos da pudor preguntar, pero el salir de nuestra propia visión, que suele ser además bastante crítica y sesgada, obviamente, y preguntar, atrevernos, ¿no? Oye, tú dime, pues, tres virtudes, tres defectos, ¿cómo me ves? Yo creo que eso haría como mucha falta que todas las personas hiciéramos ese ejercicio de manera recurrente. Evidentemente personas que estén dentro de nuestro círculo y que su opinión nos importe, porque también hay que saber discernir entre qué opiniones nos tienen que importar y cuáles no. Pero es muy bonito que te miren con esos ojos, que además, bueno, pues hay veces que ven cosas que una no es capaz de ver. Así Sí. que, bueno, pues a mí me De hizo hecho, leer esa sí, descripción tuya. muchas gracias, Ana. De hecho, cuando, no sé, por ejemplo, para entrevistas laborales, anteriormente decía, dime cuáles son tus 5 virtudes. Hoy como que a uno le cuesta tanto decirlo y es mucho más fácil hacer el ejercicio con otro. Y justo hace poquito, en el marco de una terapia que llevo llevando hace un tiempo, una de las tareas era que había una lista de cualidades donde yo tenía que ponerle una nota, tenía que seleccionar las que tuvieran, las 5 que tuvieran las mejores notas y después a 5 con las definiciones, sin decirle yo mi nota, tenía que compartírsela a 3 personas, que elegí a mi hermana, a una amiga y a mi esposo. Y ellos me daban de vuelta su feedback. Y me sorprendí porque en varios coincidimos, pero había una que para mí era como el máximo, que era la palabra comunicación,
y ellos me evaluaron con nota más baja. Entonces dije, wow, porque según yo es mi superpoder y es como lo que me da mejor y todo. Y después cuando pido el feedback, claro, había un tema de que para afuera me sé comunicar muy bien, pero a veces los círculos más internos me cuesta, me cohíbo, no trato de, por no herir, como no ser directa. Entonces, a veces me dice, hay que decir las cosas pam, pam, vino, vino, pero también hay que tener tino para eso. Entonces me decía, para afuera muy bien, hay que trabajar la parte interna. Me llamó mucho la atención y fue como algo que me quedó para mi reflexión y trabajo también. Sí, nos ayudan a ver esas partes ciegas. Así que, bueno, a todas las personas que estáis ahí al otro lado, apuntaros este ejercicio, seleccionar a 4 o 5 personas de vuestro entorno y le dais esa lista de atributos, habilidades, etcétera, y a ver en cuáles coincidís, ¿no? Evidentemente, en aquellas que coinciden todas las personas, wow, eso es que lo tenemos súper interiorizado y no interiorizado, sino que además lo proyectamos fuera. Luego ocurre lo que tú dices, que tenemos una percepción nosotras y que a lo mejor no sabemos proyectarla de la misma manera, ¿no? Para que lo reciban así las otras personas. Y es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad también para pues seguir trabajando y avanzando en algunas áreas. Así que bueno, tú te dedicas bueno, a muchas cosas, pero a algo que es, creo que ahora mismo la palabra de moda, que es la innovación. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta que imagino que será complicada y no sé si te la han hecho alguna vez. Vamos a ver. ¿Se innova, Pilar? ¿Cómo se innova en estos tiempos tan frenéticos? Porque yo siempre he pensado que para innovar hace falta calma, hace falta pararse, analizar, y entonces como ahora vamos como a revolución por mil, ¿cómo se innova? ¿Cómo se innova dentro de tanta velocidad, de tanta también competencia, ¿no? Que no sé si la competencia es un impulso para la innovación o todo lo contrario. Cuéntanos. Oye, buenísima pregunta, porque creo que parte del elemento fundamental de poder innovar es que uno tiene que detenerse, detener el mundo, literal, como decía Mafalda, bajarse un ratito y poder mirar qué es lo que está pasando. Y en ese mirar de lo que está pasando, uno mira efectivamente las tendencias, miramos la competencia, pero también tenemos que mirar la realidad de la empresa o sobre todo de los que están partiendo. Porque hay veces que cuando tú tienes la empresa, es mucho más difícil incorporar la innovación si es que no la traes desde un inicio, porque estás acostumbrado a andar en el haciendo, en lo que te sale más fácil, en lo que ya vendes, como que el negocio está aceitado, funciona. Pero ahí es donde muchas veces tenemos que tener ser ambidiestros, como decimos en la innovación, porque tengo que hacer que mi negocio funcione, pero no puedo perder de vista qué es lo que está pasando afuera. Entonces, efectivamente, hoy día en este mundo frenético, que ahora todo se usa la IA y parece que la IA va a solucionar todo, que yo creo que no estamos tan cerca de eso, puede que vamos encaminados, pero no tan así. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde dentro de la empresa que son cambios significativos y que pudieran significar innovaciones o diferencias en las formas de hacer las cosas. Hoy día muchos dicen, no, está todo creado. Yo discrepo, yo creo que se pueden crear cosas nuevas, pero sí donde se pueden hacer muchos cambios es en las mejoras sustanciales a lo que ya hoy día se hace. Y eso en general es cambiar procesos, cambiar metodologías, sobre todo innovar en la atención a los clientes. Hoy día los clientes son hoy muy, muy exigentes y hay tanta competencia, como tú bien decías, que es súper fácil que alguien le ofrezca un poquito más y se cambie. Entonces, a veces se pierde de vista que queremos que la innovación esté en el producto, en lo que te voy a vender, que esto sea ultra acá y no sé qué, y se conecta con la IA y todo, y se nos olvida que a veces hay algo tan sencillo como que necesitamos conectar con las personas. Y esos métodos, eh, procesos, digámoslo así, que tienen que ver con el relacionamiento, creo que hay un espacio importante para ejercer una innovación o buscar nuevas formas de hacer las cosas. Fíjate que yo observo que con todo esto de la nueva tecnología, la inteligencia artificial, que bueno, yo creo que conocemos un porcentaje minúsculo de todo el potencial que puede ir teniendo, fíjate que yo creo que en estos tiempos la verdadera innovación es volver a lo humano, que se está perdiendo, o sea, se está ahí como difuminando entre tanto algoritmo y tanta tecnología, que por supuesto ha llegado para quedarse y es muy positiva si se utiliza de manera adecuada y con ética y etcétera. Pero yo creo que ahora estamos volviendo a lo que tú dices, o sea, a volver a algo tan
básico como esas conexiones. Y las conexiones se hacen desde la humanidad, o sea, desde aquello que nos hace clic con otra persona, que es, pues, empatizar con su historia de vida, con su trayectoria profesional, con sus aspiraciones en el mundo laboral. Y creo que esa es la verdadera revolucionaria innovación en tiempos de IA. ¿Tú qué opinas? Bueno, totalmente. Hay un impacto no menor en el tema del uso de la IA. Y mucho de lo que ha hecho la IA no sé, ha impulsado a que muchos procesos se automaticen. Y en este automatizar, que te lo haga la máquina. Pero hay procesos que se delegaron a la IA que yo creo que no debieron ser delegados o no delegados en un 100%. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención es que cuando uno se quiere comunicar con una empresa, donde vayas ahora o tienes un chatbot o te contesta un automático en el teléfono. Pero hay problemas que son más complejos que discar uno, discar dos, esta alternativa, porque hay alternativas que no están en el menú y nadie te lo resuelve. Sin ir más allá, hace unos días tuve un inconveniente con un vuelo, me cancelaron un vuelo en una ciudad donde yo estaba de conexión, ni siquiera era donde yo estaba haciendo mis clases, y significó que hubo que cambiar toda la logística y llamo por teléfono y no había dónde conectarse, no había, te decían, en este teléfono solo se resuelve cambio de pasaje. Yo decía, es que no corresponde cambio de pasaje, quiero saber de la contingencia, cuándo me regendan el vuelo, cuándo me van a dar el transfer. No había información y no me dieron ni un punto de contacto de información. Y yo decía, y me metía a la página, a la aplicación, todo por chatbot, cambie su vuelo, agregue maleta. Oye, pero aquí pasó algo distinto. Y nadie se pone en esos escenarios que a veces no son tan lejanos, es algo que puede pasar. Pero el gran punto era dónde estaba la respuesta. Entonces, cuando tú tocaste el punto de humanizar, yo creo que hoy día la gran diferencia que podemos hacer las personas es mantener nuestra humanidad y conectar desde esa esencia con el resto de las personas, ya sea si estamos vendiendo, si estamos ofreciendo un servicio, si estamos relacionándonos con nuevas personas, así como haciendo amigos, que hoy día hasta ser amigos pareciera que se hace todo a través de aplicaciones, como no olvidarnos de esa parte, porque es algo que la IA, si lo llegara a hacer, yo creo que estamos a años luz todavía de que pueda llegar a hacer todas esas conexiones mentales que es capaz de hacer una persona en cuanto al relacionamiento y a las emociones que eso involucra. Yo siempre digo que la inteligencia artificial, o sea, siempre va a tener ese apellido de artificial. Es verdad que se puede parecer a algo humano porque detrás de la inteligencia artificial hay personas, ¿no? Que al final la inteligencia artificial no nace de la nada, sino que está diseñada por personas, ¿no? Con sus emociones, con sus valores y con todo, ¿no? Y yo creo que está bien que la inteligencia artificial tenga siempre ese apellido de artificial. Ahora el siguiente capítulo será aprender a distinguir entre lo que es artificial y lo que no, pero bueno, eso daría para, bueno, para una temporada completa de podcast, ¿no? Porque creo que estamos inmersos en un cambio histórico tan brutal que yo no sé, bueno, creo que tú y yo no vamos a ver las consecuencias totales, o sea, el impacto total, pero de aquí a 20, 30, 40 años, si echamos la vista atrás, bueno, es que esto es como una revolución industrial, pero en tiempo real, sin tener que no tienen por qué pasar 100 ni 200 ni 300 años, ¿no? Sino que cada día, cada mes, estamos viendo como muchas cosas. A mí hay veces que eso también te reconozco que me asusta. Me asusta tanta velocidad porque no sé si tenemos la capacidad para asimilar tanto, ¿no? Y bueno, pero bueno, al final a cada quien nos asusta lo que nos asusta. Supongo que a ti también te asustan muchas cosas. Porque además tú estás como recién dando un nuevo rumbo a tu vida, personal y profesional. Lo personal lo dejo ahí por si tú lo quieres contar, pero bueno, profesional, te has, bueno, yo no diría reinventado, porque al final sigue siendo la misma, sino que simplemente has cambiado de posición y ahora, bueno, has decidido emprender tu propio camino y has puesto en marcha pues una consultora que tiene un nombre precioso con una historia detrás que es a donde yo quiero llegar porque se llama Valiente Consultores. Y igual que Fénix, Mujer Fénix, pues tiene una historia detrás, no es un nombre así al azar. ¿Qué historia hay detrás de ese nombre, de Valiente Consultores? ¿Qué es ser valiente para Pilar Valenzuela?
Hoy mencionaste la palabra y fue como que se me erizó la piel un poquito porque me trae muchos recuerdos de lo que ha sido el proceso de este año y 2 meses, poquito más de un año. Yo venía de trabajar en una institución pública acá en Chile por más de 10 años, donde había hecho una carrera profesional, donde ya tenía un posicionamiento, había un conocimiento muy técnico asociado al rubro que yo llevaba adelante, pero había una inconformidad de esta pilar de querer hacer más cosas, de sentir que podía hacer más y estar limitada por estas cuatro paredes, por un cargo, por unas condiciones. Busqué muchos espacios para crecer, para impulsar lo que yo quería, como este ímpetu que tenía. No se dieron las cosas y se dio algo que fue muy natural y que fue, creo que el camino a lo mejor que estaba un poco trazado para mí, que fue emprender. Entonces, el año pasado, el año 2024, en mayo, yo decido renunciar a mi trabajo y desde ahí como que empezó a pasar magia en mi vida, yo lo defino así, porque fue decidir, que me acuerdo que informo la renuncia el día 18 de abril del 2024, no buscamos olvidar de ese día, y se me empezaron a abrir todas las puertas. Yo salí el 5 de mayo y a la otra semana yo estaba en otra ciudad de Chile, estaba en un evento de innovación y emprendimiento, sabía que mi rumbo y mi pasión seguía en eso, que yo quería enseñar, que quería apoyar a las empresas, sabía que iba por ahí, todavía el modelo de negocio no estaba tan definido, y salgo y ya estaba en un evento, estaba conectando, después me invitaron a otra parte de Chile, Antofagasta. El año pasado viajé un montón por muchas ciudades de acá de Chile y me di cuenta que me había reencontrado con lo que a mí me gustaba y con lo que a mí me apasionaba. Entonces a mí me preguntaban, Pilar, ¿no estás cansada? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va el emprendimiento? Y yo, es que va, para mí va fantástico y va todavía porque fue dar ese salto, pero no fue para mí un salto al vacío, fue haber allanado un camino para poder llegar hasta donde yo quería estar, poder renunciar a mi trabajo, que yo sé que es algo difícil para muchas personas, tener un sustento económico y financiero para poder sostenerme un tiempo que no fuera, lo que no quería era que fuera el dinero como mi impedimento para tomar la decisión y para poder seguir adelante. Entonces, desde que renuncio hasta la fecha, la palabra que más me han dicho las personas que conocen mi historia es qué valiente eres. Entonces, valiente fue algo que me quedó como marcado en las venas porque dije, qué importante es mi historia para otras personas que o lo han hecho o simplemente no han podido dar ese paso. Así que cuando ya este año formalizo mi consultora, como ya empresa, ahora ya facturo, ya estamos en ese camino, dije, este nombre tiene que estar acá y cuando lo cuento muchas personas conectan con esa historia y es increíble cómo muchos me han ido contando sus historias atrás de este mensaje. Oye, yo también estuve tantos años, renuncié, no sé, estuve en un ambiente laboral a veces malo, hoy día estoy haciendo algo nuevo. Y el emprender me ha permitido conectar desde otra vereda, como bien tú decías, con los emprendedores a los que yo hoy día apoyo, a los que ayudo. Yo hace una semana estaba en el sur de Chile, en la zona de Aysén, y conectar con ellos, poder llevar mi mensaje, enseñarles de innovación, ver cómo ellos van sacando adelante sus proyectos con situaciones o condiciones extremas. O sea, esta semana estaba todo congelado allá, todo congelado y las personas siguen haciendo su vida, siguen haciendo su negocio y se tienen que adaptar a esas condiciones que en otras partes de Chile, te estoy hablando de ser un país tan largo, se nos olvida o no nos damos cuenta que está pasando algo así. Entonces, eso para mí ha sido muy potente, ha sido muy valioso y en lo personal, bueno, lo que pasó fue que el año pasado también me casé después de más de 13 años de relación, entonces fue como, fue un hito tras otro y ha sido un refuerzo de que voy por buen camino, de que me voy encontrando con las personas que suman hoy día a mi vida, a este camino que estoy llevando adelante y de saber que tengo la contención de mi esposo, de mi familia para poder seguir también adelante con Valiente Consultores, que es a lo que hoy día me estoy dedicando. Qué bonito eso que dice. Bueno, eso de inspirar es maravilloso porque al final es que hay muchas personas que tenemos historias vitales muy parecidas y desde esa conexión, porque al final volvemos a lo mismo, desde esa conexión de lo humano es desde donde se inspira, ¿no? Personas que se sienten identificadas con tu trayectoria, con tu historia vital o profesional. Y eso a mí me parece precioso. O sea, creo que lo más bonito que alguien te puede decir es me has inspirado, me siento identificada contigo. Para mí, bueno, cada vez que me lo han dicho, ha sido Ana, estás en el buen camino, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí me resulta, me da un poco de tristeza que
Eso de al final querer reencontrarte contigo, con tu propósito y renunciar, ¿no? Renunciar pues a lo mejor a una estabilidad laboral o de cualquier otro tipo, eso se sigue viendo todavía como algo épico. Ojalá en algún momento no haya que decir, oye, qué valiente eres por hacer esto, porque, bueno, pues sea lo habitual. O sea, creo que nos hemos acostumbrado, también por las circunstancias, a que tenemos que como que sufrir, ¿no? Y que si estamos en un trabajo, Aguantar. claro, que si estamos en un trabajo, aunque no nos guste, pero bueno, es lo que toca. Y por eso se ve como tan épico lo de renunciar y apostar por lo que cada quien quiere, por lo que cada quien quiere, ¿no? Entonces ahí tengo yo como sentimientos encontrados con esto de perseguir tus propósitos. Por una parte es precioso y yo el día que encontré mi propósito pues fue como mi eureka vital. Pero por otro lado, eso, ¿no? Cuando te dicen, oye, qué valiente eres, tal, te lo dicen obviamente porque te admiran, ¿no? Y te lo dicen como un halago, pero a mí se me queda como ese pozo de tristeza de, ay, pues es que esto no debería ser extraordinario, ¿no? Deberíamos normalizar el, oye, pues vea por tus sueños. Obviamente tampoco vamos a pintarlo todo como un color de rosas y de arco iris, que es súper fácil porque no lo es, pero sí es cierto que ante las dificultades, que ninguna persona estamos libres de que nos ocurran, si tú estás atravesando una dificultad, pero tu objetivo es tu propósito real, se hacen mucho más llevaderas, porque sabes además que son parte del camino, ¿no? Sí, yo creo que es un buen punto el que tocas, Ana, porque en estas conversaciones que por lo general se dan en privado, no vienen en el comentario del post o en el comentario de algo público que uno hace, vienen muchas personas que han pasado por situaciones a veces súper difíciles y que para ellos, no sé si es, no pueden, pero están en una situación muy desfavorable para poder decir simplemente mañana llego, renuncio y que a lo mejor va a ser súper liberador, pero viene acompañado de un montón de acciones que hay que tomar para adelante o previas para poder preparar ese camino. Entonces, cuando yo he compartido mi historia, yo lo más que he dicho es, yo me preparé para esto, lo pude hacer, pude configurarlo, hice tales y tales acciones que significaron que yo pudiera renunciar en tal fecha. Se fueron dando también muchas cosas en el camino, pero había un factor económico no menor. Si hoy día todos tenemos que pagar las cuentas, todos tenemos nuestras responsabilidades, hay un temor a nivel económico porque sabemos que la mayoría de los países hoy día están en una inestabilidad, estamos pasando por situaciones de guerras, conflictos, entonces hay muchas personas que les da miedo perder su trabajo, el sustento de sus familias para muchos, y es difícil, pero sí debiera estar más normalizado. El emprender hoy día es un camino viable. Antes se veía como simplemente el hecho de, es como el que no tiene cómo sustentar su casa, emprende. Y no se veía como que era una posibilidad real de hacer negocios y de dar un paso a algo distinto. Y hoy día sí se ve, hoy día sí es positivo decir que tú eres un emprendedor, pero antes era como, el que no tiene trabajo emprende. Y era como mal visto. Y hoy día no, hay un camino, hay un espacio. Acá en Chile se ha dado un ecosistema bien robusto de poder dar formación para emprendedores, hacer financiamientos, acompañarlos. Entonces, a mí me gusta mostrarles como todas las posibilidades que hay. Entonces, si no es una, bueno, podemos ir por otra. Y si no fue esta vez, habrá otra chance. Pero quienes decidan emprender, ya sea formar sus empresas o simplemente cambiarse de trabajo, reinventarse, hacer algo distinto, que lo hagan desde la pasión y desde lo que los mueve, porque yo creo que a mí la diferencia fundamental me la hizo el levantarme en las mañanas. Saber que tenía algo distinto por qué levantarme, algo que me motivaba y que algún día es súper agotador y termino, o sea, a las 12 de la noche porque fue muy agotador, bueno, pero al otro día yo me sigo levantando con las mismas ganas. No estoy desde. Cuando tú encuentras tu para qué, pues las rutinas, los madrugones, el cobrar tarde las facturas, pues fastidian, obviamente, pero pues te gratifican porque dices, bueno, es parte, ¿no? de mi decisión. Y al final, el camino del emprendimiento que tú lo has dicho, ¿no? El camino del emprendimiento, bueno, pues no es fácil, obviamente. Al final es como dar un salto además al vacío, porque normalmente, claro, el emprendimiento es algo que, sobre todo en los inicios, se vive en soledad. Luego ya vas haciéndote un ecosistema y vas empezando a participar de otras personas que también están dentro del emprendimiento, pero al principio, desde el momento en el que empiezas a reflexionar si es lo que quieres, lo que no quieres, ponerlo en marcha, eso es algo muy solitario, o al menos yo el mío propio lo viví así, ¿no?
Entonces, al final yo creo que no hay un momento ideal para dar el salto, sino que simplemente tenemos que ir preparándonos para cuando llegue ese momento. Y como ya el tiempo se nos está acabando, porque esto pasa súper rápido, sí que me gustaría que dejaras un último mensaje inspirador sobre esto precisamente, eh, a través de tu propia experiencia, ¿no? ¿Cómo, pues a lo mejor a nivel emocional, que es quizás pues también el sostén de luego de todo lo demás que viene, cómo a nivel emocional tú te preparaste para dar ese salto y que no fuera un salto al vacío, sino que fuera un salto a tu propósito de vida? Sí, yo creo, y ahí lo que les quiero transmitir desde lo que a mí me resultó, desde lo que a mí me funcionó, fue haberme dado cuenta y escucharme físicamente, psicológicamente, a nivel de todo mi sentido, que yo no estaba bien, que yo no me sentía bien, que no estaba cómoda, pero era también un poco empezar a tomar acción de qué hacía con esa incomodidad. Entonces, mi reacción primera fue acercarme a un terapeuta y tomar terapia para ver cómo me podían ayudar, porque yo en ese momento no sabía bien lo que me pasaba, no sabía cómo iba a reaccionar, no fue así un momento de la noche a la mañana que dije, ya, mañana emprendo y renuncio. No, para mí la verdad es que esto fue un proceso de poco más de un año hasta que yo realmente pude decir, renuncio, salgo y empezar el camino. Y haberme acompañado de mis mujeres, digo yo, que fueron como mis personas cercanas que estaban ahí conmigo, mi mamá, mi hermana, mis amigas, a quienes adoro en el alma, y además un círculo de mujeres que se formó en torno a un libro muy bonito que lo leí en un contexto de terapia, que fue Mujeres que corren con los lobos de Elisa Píncola. Clarisa Píncola, perdón, fue revelador para mí porque fue darme cuenta que esa conexión que necesitaba hacia adentro fue lo que me dio la mayoría de las respuestas que me permitieron dar los pasos para salir adelante. Entonces mi invitación es a escucharse, hacerle caso a la intuición, tanto a las mujeres como a los hombres, porque a veces en este mundo revoltoso nos desconectamos de nosotros mismos y empezar a tomar acción sobre aquellas cosas que hoy día le están generando incomodidad, pensándolo en un futuro, ojalá poniendo un plazo y viendo dónde se proyectan, dónde se ven. Si no se ven dónde están ahora, ese no es el camino. Tomen acción para que vean un nuevo rumbo. Gracias, Pilar, bueno, por tu sabiduría compartida. Gracias por ser tan valiente y por contarlo, porque al final yo creo que la valentía también se contagia. Y hay gente que viéndote, escuchándote, pues quizás se atrevan ahora a dar ese paso, viéndote como referente. Oye, pues si Pilar lo ha conseguido, pues yo también puedo, ¿no? Así que es súper importante que tengamos esos referentes positivos y bueno, tú eres una mujer maravillosa que para mí ya sabes que eres un referente desde hace mucho, mucho tiempo. Gracias por compartir tu ratito en esta ventana, como yo digo, de inspiración. No pierdas nunca esa sonrisa que, como dices tú, siempre se te ven todos los dientes en la fotografía. Y bueno, pues sabes que Phoenix Inspiring Talks siempre será tu casa. Gracias, Muchas gracias, Nati. Muchas gracias por este espacio. gracias. Y a ustedes les veo en el siguiente episodio de Phoenix Inspiring Talks.